Bienvenidos a una emisión más de Reinventando la Profesión. El pasado 5 de febrero, todos lo sabemos, el Congreso de reformas. Reformas que han estremecido a la comunidad jurídica por lo que representan. Y septiembre, que está a la vuelta de la esquina, será cuando entre la nueva legislatura. Hablemos de normas específicas, hablemos de las grandes ideas de la reforma del 5 de febrero. Para ello he invitado a dos notaristas profesores, uno del CIDE, José Roldán Chopa, que fue además director del Departamento de Derecho del ITAM, que es y que está considerado uno de los administrativistas más importantes de México. También nos acompaña Arturo Sobarzo, profesor investigador en la Escuela Libre de Derecho. La idea, José, la idea, Arturo, es hablar de tres ideas de la reforma del 5 de febrero. Podríamos hablar de muchas más, pero empecemos con esta reforma es desaparecerlos, no sirven para nada. Todos sabemos que se pusieron para hacer contrapeso al presidente, un presidencialismo asfixiante. Es importante que hubiera organismos que tomaran decisiones autónomas. ¿Vale la pena desaparecerlos, doctor Roldán Chopa? Bueno, muchas gracias primero por la invitación y por supuesto aquí estar con nuestro querido colega. A ver, para responder esa pregunta yo creo que hay que hacer algunas cuestiones previas, ¿no? Es no solamente si vale o no la pena, sino cuáles son las razones para desaparecerlos o mantenerlos. Ahí hay una primera cuestión. Y eso tiene que ver si hay problemas. La idea es que si no hay problemas, pues entonces ¿para qué planteas la reforma? Y luego si vas a crear una situación mejor que la que había anteriormente. Y yo creo que ahí estarían las claves. No se pretende desaparecer todos, solamente algunos. ¿Cuáles se mantienen? La Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Banco de México y también lo que ahora es el INE y que se le plantea como un cambio de denominación y de algunas de las funciones. ¿Cuáles son los que se busca desaparecer? La Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Coneval, que es el que lleva a cabo la evaluación de la política social, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, para plantear quizás los más relevantes. Ahí está la clave del tema. ¿Vale la pena desaparecer a esos tres, de acuerdo con este planteamiento que hace el Roldán Chopa, Arturo? Pues yo creo que para responder la pregunta, como bien dice, bueno, y agradecer por supuesto la invitación y estar aquí en la barra, me parece que hay que ver exacto cuáles son las razones, ¿no? Lo que nos dice la iniciativa es que es la duplicidad de funciones y la idea de la austeridad republicana, que es un principio importante para este gobierno y que alega que hay varias duplicidades en las funciones. Me parece que, por supuesto, como toda institución hay señalamientos, errores, reestructuras, y a mí lo que más me preocupa de la iniciativa es de un plumazo, sin mayor discusión, la evolución de los órganos constitucionales autónomos, que ha tenido una importante evolución, se está de un plumazo desechando todas esas autoridades. Por supuesto que había que replantear una reestructura, se han vuelto muy robustos algunos de ellos, habría que revisar también las funciones, pero a mí lo que me preocupa es tan en automático, ¿no? Es decir, si los organismos constitucionales autónomos surgieron derivado de esta división de poderes, de una visión moderna del Estado, de funciones muy específicas constitucionalmente hablando, me parece que simplemente eliminarlas sin una mayor discusión y en una prontitud tan inmediata, pues a mí me parece preocupante esa situación. Me gustaría plantear un ejemplo que tú conoces bien, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es garantizar el derecho de acceso a la información. Ante la ausencia, ante la falla, ante la omisión de aquellos que tienen la obligación principal de dar la información. ¿Qué es lo que se busca? Desaparecerlo y reasignarlo, en el caso de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de la Función Pública, en el caso de los estados, a los órganos equivalentes a la función pública, en el caso, por ejemplo, de los partidos políticos, a lo que venga a sustituir al INE,
o en el caso de los sindicatos, a un organismo que se encargue de la conciliación. Imaginemos que se le pide una información al presidente de la República, una información que es relativamente delicada. Bueno, el presidente dice no o la da insuficientemente. Lo que pasaría es que se va uno a quejar a la Secretaría de la Función Pública planteando un recurso. La gran pregunta es, ¿la Secretaría de la Función Pública tendría la posición para decirle al presidente de la República, presidente, da la información si el secretario es subordinado al presidente? La respuesta obvia es no. Entonces, ¿qué es lo que pasaría con esta transformación? Pierde eficacia y pierde efectividad el ejercicio de ¿Tú del estarías derecho. de acuerdo entonces en desaparecer al INAI? No, yo creo que tiene que mantenerse porque es la forma de organización es la condición necesaria para que el derecho sea efectivo. ¿Por qué? Porque es un derecho que implica una rendición, un ejercicio de rendición de cuentas de un órgano, y normalmente cuando uno mismo es el que se controla, usualmente es mucho más permisivo que si alguien más controlara al otro. ¿Y lo mismo podríamos decir de la Comisión de Competencias? Pues ahí hay un problema justamente, se dice en esta iniciativa que hay una serie de facultades, por ejemplo, entre el IFT y la competencia, la COFESE, y habrá que ver ahí, porque también hay una serie de implicaciones con el TEMEC, el capítulo 21 y 22, si bien no requieren que haya una estructura en específico, sí habla de órganos independientes autónomos que cuiden este tema de la competencia en diversos ámbitos de la economía. A mí me parece que el problema de esta iniciativa es que no hay un diagnóstico profundo. Me parece que sí valdría la pena pensar una reestructura de algunos de estos órganos constitucionales autónomos, pero me parece que sí se vuelve peligroso desaparecerlos por completo. Es decir, habría incentivos para que el propio ente regulado pues sea más, como bien dice Pepe, sea bastante permisivo. De ahí la función y la importancia de una función constitucional que está precisamente prevista en el texto constitucional, y desaparecerlos pone en peligro esa situación. Pasemos ahora a otro tema que también ha ocupado mucho la discusión y la reforma, la militarización del país. Porque yo creo que podemos hablar de militarización del país. La Constitución es clarísima cuando dice que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, incluyendo la Guardia Nacional. Y a pesar de que la Constitución es clarísima, se dice, lo dijeron algunos ministros, el propio presidente les pidió que dijeran, señores, sí, la Guardia Nacional se reincorpora al ejército a pesar de la expresa prohibición constitucional. El 129 de la Constitución habla de que no se pueden tener actividades militares fuera del ámbito de las Fuerzas Armadas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanto interés en militarizar el país? Doctor Lanchop. Yo creo que hay un severo problema y creo que tiene varios matices. Uno tiene que ver con que el poder civil está renunciando a ejercer y hacerse cargo de una función que le corresponde a los civiles, que es la seguridad pública. Y le está dando a los militares esa función con una serie de desventajas. La primera, las Fuerzas Armadas no están hechas para la seguridad pública. Tienen unas funciones, tienen una organización y tienen una capacitación diversa. Y ahí va a haber un problema. La aparente solución va a convertirse, se está convirtiendo en un problema de efectividad en la seguridad y en las condiciones que deberían garantizarse para poder combatir a través de la Procuración de Justicia y después en la judicialización un problema muy grave y cada vez más grave, que es seguridad pública. La siguiente cuestión yo creo que tiene que ver con, se está constituyendo un poder. Los militares son un cuerpo que es un poder muy relevante y se le está empoderando extraordinariamente. Y por supuesto, el acrecentamiento de este poder va a tener la capacidad de retar al poder civil. Con una tercera implicación, que es un poder lejano a los controles. ¿Por qué? Porque implicaría que la militarización de la seguridad pública también implicaría fuero militar, y por supuesto el fuero militar es menos controlable que si los militares, al involucrar a los civiles, estuvieran sujetos a los tribunales civiles. Encinas, el que antes era subsecretario de Derechos Humanos,
en estos días pasados planteaba una queja, ¿no? Que lo habían citado en el ejercicio de sus funciones como subsecretario entre estas comisiones de la verdad ante un tribunal militar. Y él decía, ¿cómo es posible que un tribunal militar cite a un funcionario civil a desahogar una diligencia en el fuero militar? Sobre todo porque también las Fuerzas Armadas habían planteado una serie de denuncias contra él en la Fiscalía. Entonces se nos está planteando una serie de problemas y ahí, por supuesto, no solamente hay un problema funcional de seguridad pública, sino también un problema constitucional de acrecentamiento de poderes fuera de los controles. Ahí está uno de los problemas. La historia de México, Arturo, está llena de situaciones en que los militares se salen de control, en que dan golpes de Estado, en que quitan a un presidente, ponen a otro. Y bueno, el constituyente de 1857 trató de regular mucho esto, lo mismo el del 17. Íbamos bien. ¿Por qué tenemos que volver al militarismo? Yo creo que mucho se explica por el tema de la seguridad pública, la insuficiencia no solo en este gobierno, sino en los anteriores de que hay que acudir a ese órgano y a lo que representa las Fuerzas Armadas para el tema de seguridad pública, pero es algo que contrapuntea contra el estándar, por ejemplo, que ha establecido la Corte Interamericana, que es vinculante para México. Y como bien lo decía Pepe, ese mecanismo, esa forma de ejercer el poder, pues no está hecha para el tema de seguridad pública. Hay muchos estudios, muchas razones, y eso es lo que pues se vuelve preocupante de esta reforma. Ha habido una tendencia en México a acrecentar el poder militar en diversas áreas, no solo el de seguridad pública, sino lo vemos administrando aeropuertos, llevando a cabo un montón de actividades, y el tema aquí es cómo hacer compatible esa decisión con el sistema interamericano de derechos humanos, que ha sido enfática la Corte Interamericana en ese sentido. Es decir, no estamos ajenos al mundo, somos parte de ese sistema y se vuelve justamente un fenómeno que con el paso del tiempo se ha visto incrementando. El tema de la seguridad pública es un tema tan pendiente de muchos años atrás que por eso se acude a ese ente especializado. Pero justamente lo que nos dicen los expertos, los especialistas, la experiencia internacional, es que justamente pueden provocarse abusos en un momento dado. Por eso es lo preocupante. Algunos expertos, José, hablan de que el ejército está dividido en distintos cuerpos justamente para evitar que uno se haga del poder. Y por eso las Fuerzas Armadas están, bueno, está el ejército, está la Marina, hay un Estado Mayor, hay una Guardia Nacional. Si todo esto se concentra en un solo mando, ¿no es peligroso? Muy peligroso, y esa es una de las lecciones del constitucionalismo. El poder absoluto, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Y yo creo que ahí está uno de los grandes problemas y me parece que estamos generando un mal mayor con esta reforma. Ahora, ¿no lo alcanzan a ver nuestros legisladores? ¿No lo alcanzarán a descubrir? ¿No saben historia? ¿No saben lo que puede pasar acumulando tanto poder? Yo creo que estamos en un momento donde la circunstancia política, y esto quiero remitirme a la idea de Jeremy Waldron, los momentos políticos van marcando ciertos derroteros. Es decir, si hay un gobierno con una idea predominante, que en este tema de la militarización no es exclusiva de este gobierno, habrá que decirlo que hubo otros gobiernos también que hicieron énfasis en en apoyarse en el ejército y en general también en la Marina. Me parece que es la circunstancia política lo que impide que muchos legisladores puedan ver esos peligros. Me parece que creo que es una discusión pública, se ha ventilado mucho y lo saben. Pero es la coyuntura política la que en un momento hace que estas iniciativas, estas diferentes reformas, modificaciones tengan lugar en ese sentido, ¿no? Un tercer tema, José, los jueces. Señores, ya no queremos esta corte, queremos que se elijan por voto popular. Esto puede llevar años o puede hacerse muy rápido. ¿Qué opinas de eso? Creo que hay un problema de visión extraordinariamente importante. La propuesta de reforma fue dada en un momento en el cual, por una razón táctica, era importante tener una bandera de campaña, que fue exitosa indudablemente, pero creo que hay un error estratégico en el presidente y en esta corriente política, porque no enfrenta el problema central, que es el de justicia, sino por el contrario creo que lo agrava.
La propuesta de reforma está hecha para capturar un poder, pero no está hecha y no sirve para resolver el problema de justicia. No está pensado en el problema de justicia. ¿Por qué? Porque afecta a la parte central, nuclear, de qué es lo que se requiere para hacer justicia. Para hacer justicia se requiere imparcialidad. Las elecciones implican una toma de partido, una toma de corriente política, un ejercicio de representación de una tendencia social. Yo tengo que dar bien con mi electorado. Por supuesto. Y esto es lo que se ha mostrado y empíricamente es verificable en ejercicios tales como los de Bolivia o bien los de Estados Unidos. Y por tanto se está afectando la parte central, que es imparcialidad. La otra cuestión es que el ejercicio de juzgar supone conocimiento y conocimiento especializado. Y por otra parte también supone experiencia. Si todos los jueces eligen, los jueces que resuelven los ejecutivos mercantiles, los pagarés, las letras de cambio, que ya no se usen, pero simplemente estoy exagerando el ejemplo, implica que para resolver un problema de letra de cambio se requiera la base de legitimidad electoral, ¿no?, del voto para resolver un problema mercantil, ¿no? Por supuesto, esto no implica que la política no esté presente, pero hay niveles. La política está más presente en los ministros de la Corte, pero para resolver un problema ejecutivo mercantil se requiere conocimiento, se requiere experiencia. Y yo creo que es otro de los efectos que está causando. Y otra tercera cuestión es que rompe el núcleo básico de cómo se toma una decisión judicial. El juez requiere valorar pruebas para tomar una decisión de si alguien es inocente o es culpable. Y si hay dudas respecto de la inocencia o culpabilidad, el estándar de prueba de más allá de lo razonable le permite resolver un dilema, ¿no?, que se planteó desde Blackstone, ¿no? Si tienes una duda, entonces más vale dejar a un posible culpable en la calle que mandar a un posible inocente a la silla eléctrica. Así resolvemos el problema. ¿Qué es lo que plantea la iniciativa? Dice, por ejemplo, que los jueces podrán ser acusados de encubrimiento si resuelven favoreciendo a un delincuente. Bueno, esto afecta el núcleo central porque se le está quitando la facultad al juez de decidir si es inocente o culpable. Y algo peor. Y le da el poder a un tribunal de disciplina judicial que no resuelve sobre la conducta personal del juzgador, sino resuelve sobre el fondo. Y entonces destruyes el acto central de juzgar. No me gustó tu sentencia, por lo tanto yo determino un grupito de gente que esto iba contra el interés público y te destituyo. Qué horror. Por supuesto. Qué horror. En fin, tú has analizado el tema de las frases de interés público. A ver, esto es muy delicado cuando se trata de un juez, porque el juez debe tener inmunidad. Debe tener inmunidades para tomar sus decisiones, sobre todo en contextos de duda, en contextos de incertidumbre, en donde tiene que poner el criterio, ¿no? Y en donde se vale una diversidad de soluciones distintas a problemas que pueden ser comunes. Es una propuesta que va contra todo lo que aprendimos en Derecho, contra todo lo que en lo que se ha convertido el derecho para garantizar esto, con un montón de fallas. Es cierto, los críticos dicen el proceso judicial es largo, farragoso, complicado, oscuro. En eso tienen razón, a veces farragosísimo. Y sí tendríamos que abreviarlo. ¿Qué reforma se requeriría en el Poder Judicial antes que estas propuestas demenciales? Yo creo que si uno de los objetivos de la iniciativa señala que es el combate a la corrupción y el acercamiento de la justicia, que esta justicia se ha vuelto elitista, y algo que le caería muy bien, iría con el ideario del partido en el gobierno, es aumentar las defensorías públicas. Es decir, ¿por qué no hacer una inversión importante? No solo expandirlas, fortalecerlas a nivel federal, sino a nivel local. Justamente desde la Libre hemos trabajado con una opinión no solo crítica, pero también propositiva, y justamente queremos hacer un énfasis en las defensorías públicas. Hay un número aproximado de 870 defensores públicos a nivel federal, pues eso indudablemente es insuficiente. Y cada uno lleva 50 casos al mes, una cosa
Exacto, no puede. ¿Por qué no fortalecer? Si hay una gran oferta de abogados, de abogadas que salen, que tienen experiencia, ¿por qué no fortalecer esas áreas? No solo desde lo federal, sino desde lo local. Creo que en ese sentido también las barras de abogados, y esto ya hay muchos ejercicios en el mundo, ¿por qué no vincular a partir de incentivos, no de obligar, ciertos despachos hagan casos pro bono, donde colaboren desde lo privado a una función pública a la gente de más escasos recursos? Hay ya todo un estudio sobre qué es el llevar casos pro bono o cómo aumentar facultades a otras instancias. Hablando de los organismos constitucionales autónomos, se han hecho propuestas de por qué no la Comisión Nacional de Derechos Humanos aumentarle facultades para que lleve casos y litigue en temas específicos de derechos humanos. Me parece que esa sería una reforma que habría los recursos, los incentivos e incluso sería compatible con el ideario del partido en el gobierno en acercar la justicia a las personas y no tanto la elección de jueces. Déjame volver al tema que mencionabas. Un juez se debe o un político se debe a sus electores. Hay quienes dicen, los promotores de esta reforma o de esta propuesta, que bueno, que finalmente los ministros se deben a alguien, porque alguien los propuso, un partido, una persona, 3 o 4 personas, que nos vamos a apoyar a A o a B para que llegue. Y bueno, y esas gentes que lo apoyaron son los electores de ese ministro, quien tendrá que corresponder cuando llegue el momento a esos electores. ¿Qué opinas de esa crítica? Por la forma en que se eligen hoy los ministros. A ver, yo creo que tiene parte de razón, pero también hay que ubicar, aquí no se valen soluciones unitarias. Y hay que ver el caso específico de la Corte. Por supuesto, resuelven cuestiones en donde los criterios y las concepciones y la función de la política puede tener mayor intervención en decisiones, donde hay una serie de principios, en donde hay una serie de conceptos indeterminados, en donde entran las interpretaciones. Pero ¿qué es lo que sucede ahí? Debe darse la posibilidad de que en decisiones de la Corte sea la pluralidad la que pueda establecerse como un mecanismo que al interior permite ese juego de contrapesos. Y el hecho de que los ministros tengan periodos determinados, de que haya nombramientos escalonados, de que los nombramientos escalonados obedezcan a una diversidad de opciones electorales que en una línea de tiempo pueden ser distintas, a veces el centro, a veces la izquierda, a veces la derecha, permite que en esa discusión haya contrapesos. Y precisamente esta presencia de las opiniones que pueden tener más sesgos políticos se van teniendo, digamos, un equilibrio y un contrapeso al interior del órgano colegiado. Ese es, creo que el tema. Cuando renuevas absolutamente todo el órgano, entonces tienes la posibilidad de anular esos contrapesos y esa pluralidad. Quisiera hacer una pregunta a los dos para finalizar. ¿Qué se busca con todo esto? Vamos a acabar con los órganos constitucionales autónomos, vamos a cooptar al Poder Judicial, vamos a militarizar. ¿No huele esto a totalitarismo? No sé, ¿no hay un tufo de algo peligroso que se avecina? Yo a lo mejor tal vez no le llamaría totalitarismo, pero sí autoritarismo, que tendría sus diferencias un poco de nivel. Y sí se vuelve preocupante porque si podemos encontrar un eje coordinador en común de estas diversas iniciativas, pues hay una tendencia a la centralización indudablemente. Eso se vuelve complicado. El derecho constitucional implica una vertiente, son esos controles de que no todos tengan el poder, claro, y no se tenga todo el tiempo. Y que haya contrapesos. Y esos contrastes al interior de la Corte, como lo decía Pepe, eso se vuelve preocupante, y en ese sentido a mí, yo por eso insistiría, ¿por qué la prisa de estas reformas? ¿Por qué no? Sí hay que repensarla, hay que modificar, por supuesto, nuestro diseño institucional, pero no con esa premura. Y sí hay algo de preocupante. ¿A quién le interesan tanto acabar con los contrapesos? Tiene que ver con una suma de cosas, y la suma creo que nos puede dar el resultado. Planteo el ejemplo de la COFECE. La COFECE resuelve casos de competencia en donde hay grandes empresas. ¿Qué significa que haya una centralización? Que el presidente va a decidir los conflictos entre las grandes empresas. Por tanto, la distancia entre el poder económico y el poder político no se aleja, se centraliza. Y el presidente podrá hablar con los grandes capitales para ver cuál es la decisión que les conviene. Ahí hay una cuestión. La siguiente, si tiene el poder militar, ahí hay otro ingrediente. La tercera cuestión es, si disminuye los contrapesos
como los del INAI, que indudablemente los disminuye, pero también los controles como el Poder Judicial, entonces la suma nos dice lo que buscas es una hegemonía. Y por supuesto la hegemonía tiene que ver con un proyecto político y un proyecto de dominación. Entonces es lo que busca con la suma de la reforma. Y esto debe preocuparnos a todos los abogados, a todos los ciudadanos, un país y más incluyente. Ojalá que nuestros legisladores que comienzan a sesionar en septiembre tengan esta sensibilidad. Y a usted que nos acompaña, muchas gracias. Esta sensibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.